Entonces, aquí el apóstol Pablo precisamente estaba hablando con, pues ahora sí, a Roma, podemos decir, los romanos, y les hace esta aclaración de que Cristo Jesús, cuando Él muere, es algo que en algún momento dado, quizás muy poco los hemos tocado en algunos estudios, pero les voy a mencionar algo. Cuando Cristo Jesús murió, que fue en la fiesta de la Pascua, Cristo Jesús ascendió al cielo. Y antes de que se puede decir, tiene el encuentro con el Padre, con su Padre, él hace la intronización al santuario. Y es un tema después que lo vamos a ver, pero les voy a mencionar. Él tuvo que entrar para hacer la expiación. Recuerden que en el pueblo de Israel, Moisés tuvo que presentar primero un sacrificio e hizo la expiación primero como una especie de dedicación al templo, completamente para Dios. Y la consagración hizo una consagración. Igualmente Cristo Jesús es lo que hizo primero. Entonces, pero posteriormente hasta 1844, de acuerdo al cumplimiento de Daniel, la profecía, entonces Cristo Jesús entró al lugar santísimo. ¿Sí? Y aquí en el libro de Romanos nos está haciendo la referencia precisamente a ese punto de que cómo nuestro Dios nos perdona por el amor que Él tuvo a su Hijo y su Hijo se muestra el sacrificio que Él hizo por nosotros al morir por nosotros y nos da una oportunidad de vida. Continuamos a la siguiente hermana. Sí, hermano. Sigue diciendo Romanos 5:11, dice, y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido, ahora que dice, la reconciliación. Ese es el punto precisamente, la parte principal de 1844. Cristo Jesús tenía que hacer una reconciliación con quién. ¿Y qué era la reconciliación? El perdón de los pecados. El pueblo de Israel tenía que entrar a un día de fiesta conocido como el día de la expiación. En el día de la expiación se tenía que borrar los pecados completamente que todos los días fueron colocados en el santuario. Recuerden que los animalitos llevaban animalitos, los presentaban en sacrificios, agarraban la sangre, los ponían y las rociaban adentro al templo o en altar, en el altar de sacrificios, se llevaba la sangre también al templo. Bueno, se hacían varias cosas, varios procesos, pero los pecados estaban siendo ¿qué? Acumulados. Se acumulaban, podemos decirlo así, y al final del año, en esta fecha del 22 de octubre, que cayó en ese periodo, y nuevamente en esta fecha que nuevamente cae otra vez 22 de octubre, bueno, nuestro Dios permitía que el pueblo de Israel quedara completamente limpio de todos sus pecados. Entonces, el día de la expiación es una reconciliación con todos nosotros. ¿Avanzamos? Sí, Avanzamos a la siguiente hermana. sí. Sí. Ok. Dice en Primera de Pedro 1:22, Vamos y a habiendo concentrar en cantar purificado chiquito. nuestras ¿qué? Almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón que puro. Esto es lo que se le pedía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que hacer unos preparativos precisamente. Ahí no había, no tenía que haber ninguno de los que estuvieran presentes ahí no deberían estar enojados. No se deberían de pelear con nadie. Debía haber una reconciliación, debería amarse los unos a los otros.
todo eso es precisamente ese día de la expiación que tenían que estar. Ellos también tenían que estar orando, tenían que estar ayunando, pidiéndole a Dios el perdón de sus pecados. Así que era un día importante, era un día de purificación de todo, de tanto nuestro cuerpo físico como también del cuerpo espiritual. Así que ese día era un día de fiesta, un día de un encuentro fraternal, sincero. Y esto es lo bonito que a veces nosotros tenemos, porque cuando nos juntamos, en los eventos, sobre todo en los eventos, hasta nos damos los abrazos, que nos da gusto vernos. Y eso es lo que hacía también nuestro Dios cuando juntaba todos las 12 tribus, todos sus hijos de las 12 tribus, era un día de fiesta, de una, de que se miraban los unos a los otros. Y así como ahorita ustedes están contentos el Ajá. estar escuchando la clase que tenemos niños de diferentes lugares y nos sentimos contentos porque es Dios el que nos une. Y Ajá. entonces también esa fiesta era un día importante, un día, por eso era el día de la expiación, para estar unidos todos juntos, pidiendo a Dios el perdón de los pecados. Pasamos a la siguiente, hermana. Sí, hermano. Ahorita le cambio. Sí, Ok, allí, si se dan cuenta, hay unas imágenes que estoy poniendo. Y si se dan cuenta, varios ahí están postrados, están hincados. Todas las naciones, todo el pueblo de diferentes partes donde estaban, ellos tenían que juntarse en esa fiesta y estaban adorando a Dios. Por eso dice que era un día solemne, un día importante, un día en el cual teníamos que estar en una comunión con Dios. ¿Y qué día se hacía? El día 10 del séptimo mes. Nuestra hermana Mirele nos comentó que era el mes de qué? De Tisri, ¿verdad? Tisri, podemos decirlo así, pues viene siendo lo que el mes de octubre, pues, en ese tiempo, para nuestras fechas, para nosotros. Y no se hacía qué? Nada de trabajo. Ese día vamos a mencionar que hoy en esta fecha va a caer un qué, un miércoles, ¿verdad? sí, Va a caer un miércoles. Ahora, si ustedes ven en el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 28, ese día miércoles también era conocido como sábado, ¿qué? ceremonia. Ceremonial, pero era un miércoles, ok. ¿Por qué se le dice que sábados ceremoniales? Porque era un día de descanso. Y como nosotros sabemos que el día de descanso se puede decir es lo que significa precisamente descansar, entonces el sábado que se menciona aquí, aunque caía, se podría ser caía un lunes, un domingo, un miércoles, jueves, un viernes, se conocían como sábados ceremoniales. Esto es para que ustedes vayan identificando porque muchas veces aquí se confunden los sábados ceremoniales como los sábados que Dios estableció como el séptimo día. Entonces, mucha gente hoy en día que nada más dicen que estamos en el nuevo pacto y que pues los sábados que se mencionan ahí, los sábados ceremoniales ya caducaron. Efectivamente, ya caducaron, pero no caducó sábado semanal que Dios estableció desde la creación. Así que estamos viendo que de estos sábados ceremoniales. ¿Sale? Avanzamos a la siguiente mano. Ok, aquí también es conocido del hebreo como el día del Yom Kippur, y literalmente que significa cubiertos o, o cubrir pecados. Sustitución que también en griego significa una reconciliación. Por eso el apóstol Pablo en Romanos, él lo entendió completamente y habla de la reconciliación.
Entonces, ese día era un día muy importante en el cual Dios se reconciliaba con sus hijos que habían cometido pecados y Dios los perdonaba. Así que el término de esta parte que nos está hablando de esa fiesta importante que significaba día de Yom Kippur es cubrir, eh, eh, se puede decir perdonar pues los pecados. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Hermano, para quizá para que los niños lo puedan entender, es como hacer las paces, ¿no? Ándale, exactamente. Nos hemos peleado Ajá. con los hermanitos, hermanitas o con los vecinos o amiguitos, nos peleamos. Estoy enojado, ¿ok? Ujú. Pero ese enojo tiene que acabar. Y ese enojo tenía que quedarse y Dios estableció una fecha para máximo del tiempo. Exactamente. Bueno, antes de esta fiesta hay una fiesta conocida como la fiesta de las trompetas. Precisamente la fiesta de las trompetas era que anunciaban que se llegaba el día de la reconciliación. Así que durante esos 10 días tocar las trompetas, de los sacerdotes que tocaban las trompetas, era para que todos hicieran las paces. Si estaban enojados unos con los otros, era para que se empezaran a reconciliar. Porque este día del día del Yom Kippur, el día de la expiación, ya no tenían que estar enojados. ¿Sí? Nadie tenía que estar enojado. Todo por eso el apóstol Pedro habla de que debe de ser un amor sincero allí. Esa es la parte, la esencia de estar en una comunión plena con nuestro Dios, porque era un día de fiesta. Y en la fiesta no podemos estar enojados con nadie. ¿Por qué? Porque si estábamos enojados, había un castigo para aquella persona que estaba enojada. Era muerta. Así que ninguno quería morir. Así que tenemos por eso tener cuidado nosotros hoy en día con nuestros hermanitos, hermanitas, con papá, mamá. No podemos estar enojados. En las escuelas donde vamos, no podemos estar enojados porque recordemos que esta fecha precisamente es lo que está haciendo Cristo Jesús. Está cubriendo que nuestros pecados. ¿Cuándo empezó a cubrir nuestros pecados? 1844. Así que estamos en el día de la reconciliación con nuestro Dios. Por eso debemos de portarnos muy bien, ¿sí? Avanzamos en la siguiente. Ok. La ley dice que no, ¿qué? No La reduce. ley no reduce ni una jota ni un tilde de su justicia, pero a través del sacrificio expiatorio de Cristo, el pecador arrepentido queda justificado ante la ley. Es algo importante. Recuerdan que ahora sí, en el arca del pacto, allá adentro estaba ¿qué? Guardados los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná, ¿sí? Por eso les mencionábamos de la tarea de dónde estaba el maná, ok, ahí estaba guardado. Y Dios en algún momento nos los va a mostrar. Bueno, entonces, por eso el sumo sacerdote hacía expiación con el macho cabrillo. El macho cabrío que se dedicaba para el sacrificio, ese moría y entonces la sangre, esa era rociada en el propiciatorio y el sumo sacerdote llevaba esa sangre allí y Dios se manifestaba haciendo el perdón de los pecados. Por eso dice que la ley no reduce que ni una jota ni un tilde. En otras palabras, la ley dice que el que comete pecado es muerte. Hermano, quiero decir algo. Sí, hermana. Eh, Niños, hermanos que están viendo la diapositiva, quiero que se fijen atentamente.
en la imagen que tenemos ahí, que el hermano Pedro puso en la diapositiva, si ustedes se dan cuenta, el sacerdote tiene sus dedos mojados con sangre. Eso es lo que significa lo que nos acaba de leer. Esa sangre era de alguien que estaba pagando por el pecado, pero para que no murieran las personas, un inocente tenía que morir. Y en ese caso, el que moría, pues era un macho cabrío y aparte el sacerdote también por sus propios pecados hacía otro sacrificio. Entonces, si ustedes ven lo que hacía el sacerdote con la sangre de un corderito, de un macho cabrío, la rociaba con sus dedos, la ponía sobre el propiciatorio como símbolo de que el pecado va a traer siempre muerte. Y bueno, ahora en nuestros tiempos, desde que Cristo pasó al lugar santísimo, ese sacerdote es Cristo, pero ya no necesita la sangre de los corderitos, porque Él ya dio su sangre y ahora es con su propia sangre que nosotros podemos obtener el perdón en la actualidad. Porque como dice la cita que estamos viendo aquí, la ley no reduce ni una jota ni un tilde de su justicia, pero a través del sacrificio expiatorio de Cristo, el pecador arrepentido queda justificado ante la ley. Entonces, ahora, como dice el hermano, no debemos de quedarnos peleados con nuestro hermano, con papá, con mamá, el vecino, primo, nadie, sino que si cometimos un pecado, si nosotros estamos peleados con alguien, entonces tenemos que pedir reconciliarnos con esa persona, pero ir a Cristo y decirle que borre con su sangre, que borre ese pecado de nuestras vidas. Ahora nosotros podemos orar para pedirle a Jesús que Él haga eso. Ya no tenemos que matar a ningún corderito porque que Jesús el Cordero ya murió por nosotros para pagar esos pecados. Adelante, hermano. Pasamos a la siguiente, hermana. Ujú. Es broma, vecino. Ok, recapitulando un poquito. Entonces, ¿era un día de qué? ¿Tienes hambre? Dice que también era un día de aflicción. No, Aflicción, ¿por qué? Porque si no habían confesado su pecado, significaba está muerte. recibiendo tienes. Entonces ellos no querían morir, por eso Ahí pasa. tenían Ahora, una aflicción, ¿verdad? Era un día de juicio. Y ese día, pues Dios juzgaba prácticamente, podemos hoy, decirlo así, a todos sus hijos que estaban ahí y a todos los que habían presentado sacrificios durante un año. Ellos entraban por fe, presentaban su sacrificio y por fe salían que habían sido perdonados sus pecados, pero los pecados quedaban ahí, una especie acumulados, como si se fueran acumulando todos juntos. Entonces, ese día de la expiación, Dios tenía que hacer una purificación, una limpia. Efectivamente, por eso la sangre que se presentaba. Aparentemente cuando nos cortamos, nos manchamos, sale la sangre y decimos, sí, nos manchamos con la sangre. Para nosotros es como una mancha, ¿verdad? Lo vemos así. Pero en la representación con nuestro Dios es para limpiarnos, una purificación, ¿sí? Una limpieza. Y entonces la sangre que se ponía después de que el sumo sacerdote hacía esa presentación de la sangre con sus dedos que llevaba y rociaba ahí en el propiciatorio, Dios se manifestaba y cuando Dios se manifestaba, pues había un perdón. Entonces el sumo sacerdote ahora sí, cuando miraba que Dios los había perdonado, él hacía una limpieza y ahora sí, si él ya salía, sí, de ese, y entonces en ese día, hacía también, recuerden que eran dos machos cabríos al final. Todo es un proceso muy amplio. El hablar de este tema es muy extenso, pero bueno, estamos dando lo más esencial. Pasamos a la siguiente semana para vamos a ver un puntito más que está ahí. Sí, hermano. Ujú. Ok. Durante esa fiesta en el libro de Levíticos, dice que de todos los días, de todas las fiestas,
esta era la fiesta más importante. Dice Levítico 16:29, y estos tendrás por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el Ah, extranjero que bueno. mora dentro de vosotros. En otras palabras, todos. Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. ¿Por qué? Porque Dios iba a perdonar nuestros pecados. Así que ese día era un día especial, día solemne, solo nada más era un solo día. En el día de la fiesta de las Pascuas, pues eran más días. En todos los demás eran más días, pero excepto nada más aquí en esa fiesta, nada más era un solo día. Por eso era que todos en ese día, muchos estaban ayunando, orando, esperando a que el sumo sacerdote saliera del lugar del santuario para que él diera al final la bendición y se pusieran todos los pecados que se habían sido acumulados simbólicamente en el macho cabrío que no había sido muerto, que se representaba a Satanás. Más adelante lo vamos a ver. Pasamos a la siguiente, hermana. Sí, hermano. Dice nuestro Dios, y estos tendréis por estatuto perpetuo, ¿verdad? Ok. Dice, ¿qué debían hacer cada persona en Israel en ese día? ¿Qué es lo que debían hacer ellos? Es en ese día. Pasamos a la siguiente. Y ahí dice en Levíticos 23:29 y Números 29:7. ¿Qué estaban haciendo? Pues vamos a ver lo que dice. Porque toda persona que no se afligiese ese día, ¿será qué? Cortado del pueblo. En otras palabras, será muerto. Así que era un día muy importante. Así que si nosotros no pedimos perdón, es esto, afligirse es pedir perdón, en otras palabras. Si nosotros no pedimos perdón, pues vamos a ser muertos. Y yo creo que ninguno de ustedes va a querer morir, ¿verdad? ¿O si quieren morir? No, yo no. Así que ese día era un día importante, un día solemne, era un día de convocación y un día que todas las personas estaban afligidas, ¿verdad? Porque tenían que estar delante de la presencia de Dios. Y por eso debemos de portarnos muy bien con todos. Ahí todos estaban juntos, orando, pidiéndole a Dios el perdón de los pecados. Por eso un día importante. Ellos afligían ¿qué? Sus almas. Sí. Pasamos a la siguiente. Sí. Dice, todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de qué? De la expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis de corazón. Esta partecita es que a veces nosotros no lo hemos hecho. A veces nosotros le decimos al hermanito, a la hermanita, te perdono y ya. O a mamá, a papá, pedimos el perdón y ya. Y decimos, ya no lo vuelvo a hacer. Pero esta parte que dice profundo análisis de corazón, debemos de hacerlo nosotros sinceramente, con todo nuestro corazón. Aquí esa es la parte, ¿sí? Bueno, oramos, ok, oramos, y ahorita hace ratito ya oramos, podemos ayunar, sí, me aguanto el ayuno, no como nada, pero cuando entramos a este punto de un profundo análisis, eso es la gran importancia.
Cuando nosotros aprendamos a perdonar, lo vamos a hacer y a olvidarnos completamente, porque a veces decimos, ah, te perdono, pero yo me acuerdo después que me hiciste esto y otras cosas. Y entonces no estamos perdonando. Tenemos que pedirle a Dios el perdón también de nuestros pecados. Dice que el Señor, que nuestro Dios nos perdona y Él se olvida de nuestros pecados. Dice que los manda a las profundidades del abismo, de la mar, de un extremo hasta el otro extremo, para que Él ya no se acuerda. Así que así también nosotros tenemos que pedir perdón y esa parte de un profundo análisis de nuestro corazón. Que cuando perdonemos sea sincero. Así que cuando nos llegamos a pelear en la escuela o no hacemos las cosas con mamá que nos dice o con papá que nos dice que hagamos, que ayudemos, tenemos que ayudar en todos los quehaceres porque aquí está esa parte. Aquí entramos todos aquí. Así que tenemos que ayudar en todo. Si mamá o papá nos dicen hay que arreglar el cuarto, hay que arreglar el cuarto. Que hay que barrer, hay que barrer. Que hay que cocinar, que hay que cocinar. Que hay que lavar los trastes, sí, hay que lavar los trastes. Que hay que tirar la basura, hay que tirar la basura. Porque estamos siendo obedientes y tenemos que hacerlo de corazón. No de enojo, no, ay, todo yo, a veces decimos. No, tenemos que estar en una armonía, contentos con mamá, papá, con hermanitos, con tíos, con familiares, con los vecinos, con los amiguitos, entonces con todo mundo. Así que hay una gran tarea para nosotros hoy en día. Tengo una pregunta. Sí, a ver, di la pregunta. Ya se le olvidó. Ok, cuando te acuerdes, alzas la mano para que te demos el tiempo, ¿sale? Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿era un día de qué? De resultados con implicaciones ¿qué? Eternas. Aquí ese es un punto. Dice que eran con implicaciones eternas. Aquí se decidía el destino de cada qué, de cada creyente. ¿Era afirmado en su fe o era qué? Cortado. Por eso es que es necesario, y era un día importantísimo este día, el día de la expiación, el día de la purificación del santuario, porque se tomaban que las decisiones importantes, ¿sí? Por eso es necesario hoy en día que nosotros pidamos perdón a nuestro Dios, porque también hoy esto, en este, puede ser que en este momento esté pasando nuestro nombre ahí en el cielo. Y si nosotros nos hemos estado portando mal, pues prácticamente estamos fuera. Así que ese día de la expiación era un día especial, ¿sí? Avanzamos a la siguiente. En el libro de Levítico 16:30 dice, ese día, en el día de la expiación, era necesario que cada alma cooperase en la obra de la que, de la purificación. En el ministerio del santuario se realizaban dos servicios muy importantes, el diario y el anual. Recuerden que siempre se hacía tarde y mañana de los sacrificios, independientemente aún cuando se hacía esta fiesta del día de la expiación, la fiesta de que se tenía que hacer todos los días del el sacrificio diario, ese no se podía quitar. Era tarde y mañana. Pero también se hacía ¿qué? El anual que es una sola vez al año. Y esta fecha que es lo que se hacía. Porque dice en ese día se harán ¿qué? Expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Y eso es lo bonito. Ese día de la expiación Dios nos dejaba completamente ¿qué? Limpios. Nos perdonaba completamente de todo y nos daba la bendición. Por eso era importante. Así que esas fiestas que Dios estableció es para que nosotros recordemos que Dios nos ama tanto,
y quiere que nos portemos todos bien y hagamos las cosas bien delante de nuestro Dios. ¿Sí? Avanzamos a la siguiente. Sí. Anual y el diario. Por eso les mencionaba esa fiesta. En esa fiesta el diario tenía que continuar. El anual solo una vez al año. Y el diario únicamente se Una hacía, pregunta. ¿sí? Oh, ¿tienes la pregunta? Yo creo que no la tiene, hermano. Ok, seguimos. Entonces dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión también harán la expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Así que cuando el sumo sacerdote decía su expiación era por todos. Y no nomás eso, era por todos, también hasta por el altar, por el mobiliario que estaba dentro del santuario. Así que todo tenía que ser purificado por los sacerdotes, por el pueblo y por todos. Se puede decir, ese ministerio diario del lugar santo y el que, y el individuo es la persona. Así que todos, por eso era un día importante, porque se juntaban toda la purificación completa. Así que hasta por los muebles que había en el templo. Todo era consagrado completamente nuevamente para Dios. Y Dios los perdonaba y limpiaba. Así que los pecados confesados de los penitentes de todas las personas, en otras palabras, penitentes de los recibían las víctimas y mediante la mediación de la sangre por intermedio del sacerdote, la sangre era introducida al santuario, al lugar santo, y era perdonado y se hacía una expiación por él, por la persona. El pecado simbólicamente era transferido o trasladado al santuario por medio de la sangre. Y por eso ahí vemos unas imágenes, cómo el sacerdote rociaba sangre en las cortinas que estaban en el lugar santo y el lugar santísimo. O ponía sangre en el altar del incienso, en los cuernitos, en las cuatro esquinas, había un cuernitos, como cuernitos ahí, y ahí ponía la sangre para el perdón de los pecados. Por eso le mencionaba que eh, este, esos sacrificios que se hacían, pues era para el perdón de los pecados y se llevaba la sangre. Avanzamos a la siguiente. Ok, también había, hace rato se mencionó del sacerdote, era ungido y este era necesario que se hacía también un sacrificio. El sumo sacerdote cuando iba a entrar, antes de que entrara al lugar santísimo, eh, tenía que haber un sacrificio. En eso se encuentra en el Levíticos capítulo 4 del 3 en adelante al 6. Dice, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la ofrecerá al tabernáculo de la reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará en aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Así que por eso también era aquí todos, por eso mencionábamos de que era el santuario, los sacerdotes y todo el pueblo. Así que todos tenían que ser perdonados, todo, porque vamos a decir, en un mueble, ¿por qué? Porque en el mueble se depositaban ¿qué? Los pecados a través de la sangre y tenía que haber una limpieza, una purificación. En otras palabras, quedó contaminado. Entonces, por eso es que también se hacía por la congregación. Y la congregación pues era todo el pueblo
pues había sido llevado su sacrificio todos los días y los sacerdotes tenían que llevar la sangre hacia adentro. Entonces, estas partecitas que se tenía que hacer era completamente una purificación completa de todo. No había nadie que no quedara consagrado a Dios. Entonces también, entonces se hablaba de los jefes. Dice también Levíticos 4:22 al 24, dice, cuando pecara un jefe, vamos a hablarle un jefe de familia, el papá o, o el encargado en ese momento que era el patriarca de la familia, ¿verdad? También que tenía que llevar sus sacrificios. Así que esos sacrificios se tenían que hacer diariamente. Supongamos el papá se portó mal con la mamá o la mamá se portó mal con el papá y entonces el jefe tenía era su responsabilidad llevar un sacrificio para el perdón por la familia. Así que esos eran los sacrificios diarios que se tenían que estar haciendo. En el día también de la expiación se podían hacer, pero se tenían que hacer antes ¿sí? Entonces, todas esas partes, por eso era necesario durante 10 días antes de estos, fiesta a fiesta, todos se estaban llevando esa parte del perdón de sus pecados y sus sacrificios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿O sí? ¿O todo entendido, notado o no se entendió nada? Hermano, perdón, mire, como acuérdese que son niños, la mayoría son niños para que puedan captarlo, vamos a dejarlo hasta ahí, pero ¿qué le parece si les ponemos el video que habíamos platicado ayer, que es Ok, un hermana, está resumen bien. y ya usted Un- nada más les dice lo que está, lo que no está Ok, bien? ¿Está de bien? acuerdo. Sí, está bien. Y hermano, niños y todos los que están aquí, el hermano Pedro hizo esta clase, eso que ustedes están viendo, el hermano Pedro lo hizo y se va a llevar un tiempito en explicarlo. Pero como vamos a estar teniendo clases cada miércoles, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Si tienen preguntas, si algo de lo que dijimos aquí no está claro, pueden mandarnos preguntas para que la siguiente clase o si ahorita las tienen, con gusto nosotros les podamos explicar. Lo que queremos es que a ustedes les quede lo más entendible posible. A nivel de niños, queremos que ustedes lo puedan entender bien. ¿Está bien? Entonces, les voy a poner un pequeño video que ayer estábamos viendo con el hermano Pedro para mostrárselos a ustedes. ¿Sí? Entonces, permítanme un momentito y ahorita se los voy a mostrar. El día del... Ok. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver lo que les estoy mostrando? El Sí. día de la expiación con un sumo sacerdote. Bienvenidos. Da la casualidad de que hoy es ese día verdaderamente especial, la única vez al año que realizamos nuestros ritos sagrados. Por eso yo también estoy hoy ataviado con vestiduras de lino blanco. Mientras nos preparamos para el ritual, primero se preparan dos cabras, luego se echan suertes y después se realizan rituales distintos para cada una. Al realizar los ritos, mis propios pecados son primero transferidos a este becerro. A través de esto, mis pecados son expiados. Y con este mismo propósito, el becerro es sacrificado. Después, dentro del velo, se quema incienso. Solo entonces puedo realizar el ritual sin perecer. Sobre el propiciatorio, la sangre del becerro es rociada 7 veces. Por esto, mis propios pecados son expiados. Posteriormente, la sangre de la cabra sacrificada es rociada sobre el propiciatorio. A través de esto, los pecados del pueblo son expiados. Ahora, ¿no tienen curiosidad por saber qué pasa con la cabra restante?
Sobre esta cabra se ponen los pecados de toda la congregación. Luego, la cabra es llevada al desierto. La cabra que va al desierto finalmente perecerá, tristemente, pero necesariamente. Solo entonces desaparecen los pecados de todo el pueblo, llevados con esa cabra. Esto concluye una parte de los rituales para el día de la expiación. Procederé a realizar. Ok, ¿qué les comentamos? Ahí ustedes vieron vieron las cabras de qué color eran. ¿De qué color vieron las cabras? Negras. Negras. Negras, ¿verdad? Ah, Sí. o qué otro color los vieron? Negras. Negras. Ok. Oscuras. Y de acuerdo, ¿mandé? Digo, las dos eran negras. Ok, las dos eran negras, ¿verdad? Pero el texto bíblico dice que deben de ser ¿qué? ¿De qué color? Blancas. Blancas. Efectivamente. Entonces ese video, sí, es una forma de representar, por eso debemos de tener también ir viendo con lo que dice el texto bíblico. El texto menciona que deben de ser cabras blancas. Entonces efectivamente se echaban suerte. Suerte no es que aquí a veces nosotros conocemos como volados o el timarín de dos pingües. No, no, no. Esto se le pedía a Dios. Quiero decirles, era Dios el que decidía, ni el sacerdote, nadie ahí tomaba la decisión, decir este sí, este no, no. Dios es sumo sacerdote, oraba a Dios y Dios le decía cuál de los dos tenía que ser sacrificado. Y el otro tenía que quedar vivo. ¿Por qué? Porque representa a Satanás. Precisamente esta fiesta es una liberación. Es lo bonito que Dios va a hacer al final de este mundo. Cuando vayamos al cielo, después al final, regresaremos con Él y entonces vendrá el castigo final de Satanás que va a ser muerto. Esa es la representación final que todos los pecados van a regresar al origen y el originador es Satanás. Por eso esta fiesta es muy importante y todavía se puede decir que todavía no ha terminado esta fiesta, pero un día va a terminar. Así que tenemos que estudiar, echarle ganas. Es una representación de este video, es sintetizadito. Efectivamente, lo que él explicó en ese pequeño video, eso es lo que estamos viendo, nada más que lo estamos viendo más a detallito. ¿Alguna duda, pregunta? Hermana, Sí, díganos. ¿puede mandar ese video al grupo? Claro que sí, sí lo vamos a compartir, nada más que qué bueno que entraron a la clase, porque la aclaración es de que las cabras, los machos cabríos, eran blancos. Claro que nos sirve para ilustrar ciertas partes, porque como ven, la clase que nos está dando el hermano es más profunda, va en muchos aspectos que aquí nada más se ven, ahora sí que a grandes rasgos, ¿sí? Para que ustedes puedan comprenderlo y sí se lo vamos a mostrar, ¿ok? Se los vamos a mandar para que lo sigan viendo. Y bueno, si ustedes quieren reforzar en casita con el apoyo de papá y mamá, lean Levíticos 16, ¿sí? En sus casitas lean Levíticos 16 y en la próxima clase ustedes ya van a estar más enterados de lo que vamos a seguir hablando del día de la expiación. Si Dios nos permite, nos vamos a volver a reunir el día miércoles 22, va a ser, sí, miércoles 22 de octubre, nuevamente nos vamos a reunir a las 7 de la noche. Están todos invitados y les agradecemos por haberse conectado, por poner atención. Y si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que estamos viendo ahorita, por favor escríbala y mándenoslas al grupo para que nosotros podamos explicarles. Y bueno, le damos gracias a hermano Pedro por explicarnos. Hermana, Sí, sí, Cris. ¿va a haber tarea? Leer Levíticos. Ajá. Ahorita nada más leer Levíticos con la ayuda de papá y mamá. No tenemos una tarea especial
quizá de que terminemos de ver el tema de la expiación para ver si quedó completamente entendido, podemos dejar alguna actividad, pero por el momento solamente eso con su familia, con papá y mamá, porque obviamente vemos que papá y mamá están interesados en que todos ustedes aprendan acerca del santuario. Entonces también ellos les van a apoyar para entender lo que no entienden y que si no estamos nosotros presentes, su papá y su mamá les van a explicar con mucho gusto y lo que no entiendan nos van a preguntar y nosotros primeramente Dios les vamos a explicar. ¿Ok? Sí. Bueno, ya, ok. Eh, bueno, vamos a dar por concluida nuestra clase del día de hoy con una oración. Entonces, les invito que donde quiera que se encuentren, nos coloquemos de rodillas y vamos a Eh, concluir. Ah, sí, hermano Pedro, diga. Sí. hermana, si pedimos que si hay una hermana allí, otra maestra que esté allí y gusta orar, lo puede hacer, o una mamá o un papá que esté allí escuchando y que él quiera orar, él puede orar. Claro, claro que sí. ¿Alguien de ustedes, los que están escuchando, hermanos adultos, les gustaría orar? Amén, hermanito Pedro. Ok, Adelante. Bendito y amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, tanto a niños, padres, maestros, Padre, de compartir estos hermosos temas, Padre eterno, para nuestra edificación. Te pedimos, pues, que queden en la mente, en el corazón, grabados, Padre eterno, para más adelante, Señor, echar mano de todo ello, Señor, para poder predicar allá afuera a todos aquellos, Señor, que desconocen estas partes maravillosas del santuario, Señor. amén, Esa luz privilegiada, Señor, como pueblo adventista que tenemos. Te damos gracias, Padre bendito. amén, Señor. Asimismo, Señor, te pido por cada niño, Señor, que tú has puesto en su corazón, cada adolescente, Señor, que tú sigas poniendo ese interés, Padre bendito, en poder escudriñar tu palabra, Señor, aprender más y más de ti, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus benditas manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hasta luego. Adiós. Dios. Adiós, Adiós. adiós. Gracias a Adiós. todos, gracias a Adiós. todos por conectarse. Que Dios les bendiga. Recuerden leer Levíticos 16, Sí, amén. Todo el capítulo, es todo el todo el capítulo. capítulo, todo, todo, Ok, dale. Todo. Todo, todo, todo. todo. Bueno, Bueno, nos vemos la adiós. Hasta próxima luego. semana. Hasta luego. Hasta luego.